Un poquito más de luz y ya estamos. Ahí está grabando. Jerry, bienvenido a mi canal, a Floriane Teatral. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un placer tenerte porque para mí eres, aparte de una persona muy especial, eres uno de los productores de teatro a los que más admiro. ¿Verdad? He aprendido muchas cosas de ti. Hemos pasado por muchas cosas. Aparte de ser amigos, eres alguien que admiro muchísimo. Así es que muchas gracias. ¿Cómo estás? Al contrario, feliz, Flor, de recibirte eh, a la distancia. Me da gusto que estés sana, que sigas, como siempre, inquieta, trabajando e interesada en el teatro. Así que feliz de poder platicar contigo, muñeca. Totalmente, Jerry. Bueno, no tengo que hablar mucho de tu carrera porque ya la gente te conoce. Aquí en España me encantaría que la gente te conociera más porque de verdad eres una eminencia. Has hecho películas, televisión, series, teatro musical, teatro convencional. Y bueno, quiero empezar que le platiques un poquito al público cómo estás pasando el COVID, la pandemia, la situación con el teatro. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues me imagino que muy similar a como otros países en donde el teatro es una actividad importante, trascendente a nivel social. Como tú sabes, en México hay una gran oferta teatral en todos los géneros, en todas las especialidades, y pues nos estamos tratando de reinventar. Estamos muy preocupados porque desde el 15 de marzo del 2020 cerramos de forma voluntaria las salas, la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, Teatromex. Sí. Eso ha traído pues consecuencias tremendas porque nunca nos imaginamos que esto iba a durar tanto y que iba a salirse de control. Entonces, son muchas las consecuencias. La que más me preocupa es la economía de mis colaboradores técnicos, colaboradores también de producción, empleados artísticos, como cantantes, bailarines, actores y los músicos, que les he podido ayudar de alguna forma, pero Claro. solamente parcial, y que ahora no tienen desde hace más de 22 semanas trabajo. Muchos de ellos lo único que sabían hacer, que también es un arte, era a lo mejor colgar un telón o descolgarse de la tramoya o diseñar iluminación o diseñar audio. Y bueno, eso es lo principal. Su economía está colapsada, igual que la de nosotros, pero ellos tienen muchas necesidades y estamos preocupados por ellos, pidiendo apoyos para las instancias de cultura, desde la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, buscando a nivel local y a nivel federal que las autoridades de cultura volteen a vernos para salvarlos y más adelante salvar también la actividad teatral que está en una crisis tremenda. De hecho, muchas de las puestas en escena que estaban cuando llegó el COVID a México ya no van a regresar. Yo tengo la duda si voy a regresar con Fiebre de Sábado, con Saturday Night Fever, no sé si vaya a volver, porque cada día que pasa, pues se hace más delicada y más grave la situación. Sin embargo, pues tenemos que ser positivos. Estamos ahora dedicados en la empresa a las clases de artes escénica en línea para toda Latinoamérica a través de ProArt. Y eso es lo que de alguna manera está apoyando y ayudando a nuestros maestros y a nuestros directores que trabajaban dando cátedra de manera presencial. Hablando un poquito de esto que me cuentas de ProArt y la escuela que estás manejando, que aparte tienes muchas sedes, ¿no? Estás en Puebla, estás en la Ciudad de México, Toluca. ¿Cómo ves? Ajá. ¿Dónde más? Dentro de la Ciudad de México tenemos en el sur, cerca del centro y en el norte, aparte de Toluca y Puebla. Y estás dando clases online, o sea que toda la gente que quiera puede estar, ok. Así es. Y hablando un poquito acerca de la educación teatral, que es algo que a mí también mucho tiempo me ha interesado, buscar escuelas, lugares donde estudiar teatro, que de repente es complicado encontrarlos. ¿Cómo ves tú ahorita la educación teatral en México? O sea,
en este aspecto, los jóvenes que quieren ser actores, actrices, productores, o sea, ¿cómo ves la parte independiente, la parte educativa del teatro en México? ¿Cómo está funcionando? Está funcionando muy bien ya desde hace años. Cada día hay un panorama más abierto. Antes estaba muy centralizado en entidades oficiales de cultura o el CNA o la Universidad Nacional. Ahorita han surgido nuevos centros de capacitación, no solamente artísticos, sino para producción. Algunas universidades han adaptado a sus planes de estudio todo el tema de las artes escénicas. La verdad es que hay alternativas. Nuestra escuela ya cumplió 17 años y cada día se perfecciona más y abarca más edades, desde los 5 años en adelante. Tenemos desde la parte lúdica hasta la parte formal académica. Creo que ha crecido mucho justo por la oferta de espectáculos que hay y para ir de alguna manera entrenando y desarrollando a nuestros elencos. Claro. Y lo interesante ahora es que hemos hecho un intento para que la educación artística sea integral, ¿no? Antes dominaban una o dos de las tres disciplinas de danza, teatral, canto y actuación. Ahora lo mejor, y lo han entendido así los intérpretes, incluso eh, por ahorro de tiempo y por tener una capacitación más homogénea, y lo hacen así integralmente. ProArte eso ofrece, ¿no? Y que sea además a un nivel muy alto con verdaderos profesionales como catedráticos que tienen licenciatura en alguna parte del mundo, muchos de ellos incluso en Nueva York o en Los Ángeles o en Europa o incluso aquí en México, y son nuestros profesores que cada día, a pesar de estar actualmente en línea, tienen un avance bastante interesante con todos nuestros alumnos sin importar la edad de ellos. Y aparte es muy interesante esto que mencionas, porque el teatro, mucha gente no lo ve, pero el teatro está conformado por muchas disciplinas. No solo es el actor que da la cara al público, ¿no? Es todo un conjunto de iluminación, bueno, desde la dramaturgia de la obra, la dirección, el vestuario, la iluminación, el audio, los músicos. ¿Cómo ves tú hacia dónde va el futuro con estas disciplinas que conforman también el teatro? Por ejemplo, cuando tú montas una obra, cuando escoges alguna obra, ¿piensas también en todos estos aspectos? ¿O cómo la escoges? ¿Cómo dices tú, voy a montar Cats, voy a montar Fiebre de Sábado? O sea, ¿cómo escoges tu musical? Bueno, primero, las puestas en escena y su temática tiene que ser algo que al productor, por lo menos en nuestra empresa, le llame la atención, algo interesante que decir. Eh, Puede ser por el mensaje literario. A lo mejor, por ejemplo, en mi caso, la partitura de Cats me fascina, se me hace muy completa. Siempre he admirado a Lloyd Webber y creo que cuando hizo Mancuerna desde hace muchos años con Cameron Mackintosh lograron un Cats perfecto que le ha dado vuelta al mundo. Pero sí tiene que ser un proyecto completo en donde que sea multigenérico, por ejemplo, a nivel coreográfico, que a nivel vocal exija de armonías vocales y que literariamente aporte algo al público, en este caso mexicano, cuando hemos ido a los Estados Unidos. Mm, no es que se te antoje producir una puesta en escena, sino que analices como realizador Claro. que, que sea bien recibido en ese momento por el público que gusta del buen teatro en el país. Y en muchos casos incluso exportándolo, ¿no? Porque hemos llevado puestas en escena a Centro y Sudamérica, igual que a Estados Unidos. Entonces, Sí. eh, cada puesta en escena tiene su tiempo, tiene su momento y hay que saberlo leer. Y hay muchas maneras de hacerlo. Observar socialmente a los grupos que gustan de las artes escénicas, encuestar a través de los medios digitales y de los medios de comunicación masiva, como el radio, que es mucho de lo que yo hago. Pregunto qué quieren ver en este año o en esta temporada. A quién quisieran escuchar cantar o ver bailar o actuar. ¿Quién tiene una empatía con los personajes centrales? Y Claro. después de eso, pues como ya bien sabes, se hacen las audiciones en donde
conforme a perfiles físicos y de aptitudes, vas eligiendo a tu elenco. Y por ejemplo, hablando de las obras, Jerry, yo me he dado cuenta acá en España que está muy vivo, por ejemplo, la zarzuela, la ópera. Qué bueno. Hay muchos géneros que aquí todavía siguen vivos desde hace cientos y cientos de años. ¿Tú cómo ves el público mexicano? ¿Crees que podría estar preparado para aceptar algún otro tipo de género teatral que no solo sea el teatro musical o el teatro o las comedias, que también en México se da mucho lo que son las comedias? ¿Tú crees que las puestas en escena modernizadas estén preparado el público joven para poder recibir este tipo de obras o lo ves más enfocado a lo que actualmente se da? Es que tenemos un público por ahí medio perdido, los realizadores de teatro. Desgraciadamente, durante muchos años, los padres dejaron de inculcar la actividad teatral como aficionados en sus hijos. Estamos en una lucha por sacarlos un poco de las series de televisión, por sacarlos de los videojuegos. Hablo de la generación juvenil, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ha ayudado mucho, por ejemplo, el teatro de Rocola, ¿no? Las comedias musicales que toman, como el caso aquí en México de Mentiras, o Hoy no me puedo levantar desde España, en México, que toman del Marta tiene un marcapasos. Que toman un playlist interesante de uno o varios artistas y generan una historia interesante. Eso es lo que ha ido poco a poco, hablando del teatro musical, jalando, atrayendo poco a poco a ese público, y cuando vienen al teatro descubren que es una magia extraordinaria y que hay mucho que decir, hay muchas conductas que aprender del teatro y que es todo un arte. Entonces, sí está abierto el público. Necesitamos que ahora que pase esta crisis siga habiendo una buena oferta de todo tipo de puestas en escena, desde las infantiles, pasando por además todos los formatos, pequeño, mediano o gran formato. Entonces, Oye, yo sí. tengo fe de que seguirá esto, seguramente hasta el 2021, pero sí hay un público ávido y hay una gran oferta de puestas en escena. Hablar de alguna manera de la ópera, de la zarzuela, pues tienen mucho que ver con el origen del teatro musical actual. Por lo tanto, me 100%. encanta que... Yo ahora que voy a ver, sí, voy a ver zarzuelas porque tengo que aprender del tema y verlas y todo, y es el origen, o sea, son los orígenes 100% de lo que ahora vemos en una producción como Marta tiene un marcapasos o Cats, ¿no? Es increíble, de verdad que es increíble. Y hablando sobre esta cuestión de que están cerrados los teatros, la pandemia, el COVID, ¿tienes algún plan de hacer cosas teatrales a través de la tecnología que hay como el Zoom o cosas así? Porque aquí, por ejemplo, se ha hecho cosas a través de Zoom, por ejemplo, obras que transmiten a través de Zoom, están en vivo en el teatro, pero están transmitiendo en Zoom, o se hacen lecturas dramatizadas a través de Zoom, o sea, los productores están de alguna forma siguiendo trabajo, o sea, todavía siguen trabajando en ese sentido, ¿no? Hace poco vi una obra que el boleto me costó 5 euros y te metes a la plataforma del Zoom y ves al actor haciendo la obra, ¿no? O sea, ¿tienes tú algún plan de hacer algo así o vas a esperarte a ver qué sucede? No, sí, dentro de esa reinvención de la que te hablaba hace un rato, Sí, estamos buscando puestas en escena que permitan a nivel derechos de autor, porque ese es otro tema. No claro. cualquier autor o editorial que cuida los intereses de los escritores o incluso de los compositores permiten que se exploten los derechos, porque no estaba reglamentado, no estaba legislado a través justamente de Internet, en línea. Claro. Entonces, yo ya encontré 2 o 3 opciones. Una de ellas es un monólogo que ya había yo puesto durante muchos años, que habla sobre el cáncer de mama, que es un problema gravísimo y que de pronto ciertas enfermedades eh, tan delicadas a nivel mundial las han ido dejando un poco a un lado ahorita por el COVID. Y claro, lo del COVID está matando a muchas personas, pero el cáncer de mama cada 2 horas cobra una víctima, por ejemplo, Así aquí en la es. República Mexicana. Vamos sobre ese proyecto primero, protagonizado por Ernesto Laguardia, y dependemos mucho de que ya nos llegue la carta de Paul Link para autorizarlo, pero lo ve con buenos ojos.
todos tendremos que ir de alguna manera adaptándonos a esta realidad. Reivindicándonos, ¿no? A esta Y realidad. aunque hay que decirlo, la magia real, el poder que tiene el teatro de modificar ideas, sentimientos y emociones en vivo, no es muy parecido a lo que puedes ofrecer a través de un dispositivo. No es teatro, es un híbrido, pero al final pues la gente necesita ver algo similar y disfrutarlo y apreciarlo, y nosotros estamos dispuestos a, mientras aparece la vacuna y los retrovirales poderosos, y que el público pueda tener ya la libertad sin miedo de salir a las salas teatrales, pues de realizar proyectos de este tipo, que tengan algo de teatral y que sean a través de dispositivos. Habrá que hacerlo cada vez con más cuidado, cada vez con más calidad, checar el nivel de Wi-Fi, exigirle de alguna manera a los realizadores que tengamos desde la emisión si fuera live streaming, la potencia del internet, y recomendarle al público que esté interesado en el proyecto vía digital, en línea, que también tengan buen internet, porque de pronto falla el audio, hay un pequeño delay, y eso pues lastima de pronto la concentración del público en línea. Exacto. Oye, Jerry, y cuéntanos acerca del Teatro Centenario Coyoacán. O sea, yo cuando me enteré, de hecho estaba yo en Madrid, me enteré que ibas a estrenar Cats con, bueno, ahí con tu elencazo que tienes ahí en México, pero creo que era Rocío Banquels, ¿no? La protagonista. Y Pues vi, Yuri. con Yuri, y vi Teatro Centenario Coyoacán, y desde ahí me metí a internet y vi que era el teatro de Gerardo Quirós. Dije, wow, cuéntame cómo fue ese proceso pues este es mi teatro, tengo mi teatro, era tu sueño, era lo que siempre habías querido. ¿Cómo has vivido esto de tener tu espacio? Que creo que es el sueño de todo productor. Claro, justamente eso, ¿no? El haberlo proyectado y haberlo soñado desde pequeño, y trabajar constantemente en buscar espacios, en buscar apoyos, en que al final, si todo lo trabajas de manera disciplinada y es un sueño auténtico, sí hay la posibilidad de lograrlo, ¿no? Yo estoy feliz porque esto surgió hace muchos años como un plan, pero las circunstancias se fueron dando poco a poco para que se consiguiera, para que las personas dueñas del terreno me permitieran hacer aquí el teatro, Claro. el que ya adaptado para musicales, aunque es un teatro mediano, pudiera tener toda la capacidad técnica, pedir financiamiento. Fueron, pues desde el sueño que fue hace más de 2 décadas, fueron muchos años de trabajo y de, obviamente, ir buscando un espacio idóneo y las entidades correctas que pudieran apoyar este esfuerzo tan maravilloso. Actualmente, bueno, antes de que viniera la suspensión de nuestra actividad, más de 100 colaboradores entre técnicos, personal de producción y artistas me ayudaron a estrenarlo con Cats, con el debut de Yuri, que después alternó con Rocío Banquels y con otras actrices. El personaje, pero maravillosamente debutando un lugar nuevo. En México normalmente te enteras de que se cierran teatros, entonces es una noticia extraordinaria que pudiéramos abrir aquí en el sur de la ciudad, que además es una alcaldía muy cultural, Coyoacán, de las más bellas de la Ciudad de México. Céntrico, precioso, agradable, o sea, felicidades, Jerry, de verdad. Yo cuando conocí el teatro me gustó mucho, tienen que irlo a ver, es un teatrazo, la verdad es que me gusta mucho. Y hablando un poquito acerca de esto de la industria del teatro, el teatro como una fábrica, una industria de la cultura, ¿es redituable como una inversión, como en el sentido de me voy a dedicar a producir teatro, a hacer obras? ¿Cuánto, o sea, hay mucha gente que trabaja para ti, profesores, la escuela, o sea, ¿el teatro es redituable como productor? ¿O hay momentos donde...? Hay momentos, es que en México es muy complicado. Ojalá y tuviéramos la economía, por ejemplo, de España, pero hay muy poco público que tiene la capacidad económica en México, que gusta del teatro y pagar boletos de ese precio. Claro. Entonces depende mucho el proyecto, tu elenco, que sea atractivo, que puedas a lo mejor atraer a otro tipo de público al que normalmente está acostumbrado a ver teatro, sin importar el formato.
Es doble o triple trabajo que se hace aquí en comparación a ciudades en las cuales es una industria, como el caso de Nueva York, En la España ciudad también de lo Nueva es. York, ¿no? Sí, Incluso el West End en Londres. Entonces es un doble o triple esfuerzo el que hacemos y eso habla de nuestra pasión de los realizadores, productores mexicanos. Sí, como bien lo dices, es como dependiendo del proyecto, es como se muevan las cosas, es si cuentas con apoyos de patrocinios, por ejemplo, marcas culturalmente responsables que estén interesadas en que el teatro se siga desarrollando de buena forma en México. Entonces, es muy complicado que sea redituable, pero eso exige doble o triple esfuerzo y lo estamos haciendo con mucho amor. Por eso estamos tan preocupados por este tema del COVID, claro. que incluso en otros países, incluso en Europa, en donde ya iba quedando atrás la huella y la mala experiencia del COVID, pues con los rebrotes, el teatro seguimos, en el teatro, en la industria del teatro seguimos suspendidos, eh, Sí, ahora sí que indefinidamente y sufriéndolo de forma económica también todos. totalmente. Aquí estamos igual. Todos los teatros están, te lo platicaba hace rato, están cerrados. Y pues estamos en la incógnita, ¿no? De saber qué va a pasar y cómo va a seguir funcionando esto. Jerry, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Me tienes Claro, que contestar lo primero que se te ocurra. uh-huh, Son respecto a ti y al teatro. perfecto. Y bueno, va la primera pregunta. Nombra tres de tus musicales favoritas. Obviamente Cats, Angelicals do, Angelicals do, Angelicals can, Angelicals can, Angelicals do, Angelicals do, Angelicals can. me encanta, es que son muchos. Me gusta Miss Saigon. Ay, mi Saigon me encanta. Yo lo vi en Londres y es una pasada. Was he a ghost? Was he alive? That made my body laugh and cry. Then by my side the proof I see. His little one, gods of the sun, bring him to me. Y Annie, y Annie. Annie también, Anita la huerfanita. Anita la huerfanita. Qué bonita. Oh, the sun come out tomorrow. Say you gotta hang on till tomorrow. Come what may. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always a day away. Tú hiciste Anita la huerfanita, ¿no? En México. Sí, sí, En el sí. 2004 debutamos a 2004. Dana Paola justamente, Ay, con qué Manuel bonito. Andeta, fue muy exitosa. Pues Dana está triunfando acá en Netflix. Con un pañuelo en la cabeza. Mucho, mucho no se debe pensar, querida. Venga, dice, nombra tres personajes de teatro musical que te han marcado como productor. Andrew Lloyd Webber, sin duda, que tuve el gusto de conocerlo en el 2016. Que fue, bueno, fuiste a Nueva York, ¿no? Y lo conociste ahí. Lo que pasa es que ese fue el relanzamiento de Cats, el revival de Cats, y nos invitaron a algunos de los productores de Cats en el mundo. Tuve el gusto de conocerlo, para mí es un genio. Lo es. Y yo creo que difícilmente pronto surgirá alguien con ese gran talento. Y luego hablando como productor, Cameron McIntosh creo que es un hombre exigente, como realizar como productor, y eso también le da una calidad extraordinaria a todo lo que hace. Y es un hombre apasionado y que ama el teatro musical. Y hablando de México, pues te diría con mucho gusto Manolo Fábregas, que es Claro. el maestro de muchos de los productores actuales. Ya si nos metemos después a platicar en figuras del teatro musical, pues en México admiro a Olivia Bucio, a Natalia Sosa, a Manuel Andeta, a Lolita Cortés, en su momento también como productora Marcial Dávila. Entonces hay mucho de dónde aprender. Aparte tienes más de 20 años en esto y debes de conocer, bueno, infinito. Jerry, ¿qué prefieres? ¿Estar en temporada o irte de gira?
Em, yo creo que no puedes preferir una sobre otra porque son muy naturalmente muy distintas. Me gusta de la temporada que se va recomendando en el mismo espacio, en la misma ciudad, el teatro, y entonces si es una puesta en escena creada con calidad y con buen elenco, van subiendo tus entradas y se empieza a recomendar y te haces acreedor a reconocimientos, ¿no?, de las asociaciones de periodistas teatrales. Pero la magia, aunque es más cansado de la gira, es llegar todos los días muy temprano en la mañana a hacer montajes técnicos, artísticos, a ensayar, dar 2 funciones, descansar y viajar al día siguiente quizá 300, 400 kilómetros y volver a montar en un teatro diferente, con otra capacidad e infraestructura de mecánica teatral. Te enfrentas a otro público, cosa que también se disfruta mucho y tienes que ir convenciendo, claro. Y eso te da muchas tablas, tanto a los técnicos como a la parte artística, muchas tablas para hacer las cosas bien, aunque sean rápido. ¿Qué disfrutas más? ¿Estar en el papel de productor o estar en el papel de actor? Porque para los que no lo sepan, aquí en España Jerry ha hecho una serie que fue muy, muy, muy famosa, que se llama Papá Soltero, que yo la veía cuando era niña. Yo la veía para irme a la escuela antes de todas las mañanas. Y es una serie, o sea, la pueden buscar en YouTube, Papá Soltero. Y me acuerdo de tu personaje como si lo estuviese viendo ahora mismo. Una serie muy familiar, muy bonita. Pues yo disfruto más la producción, porque en la producción aprendes más disciplinas, ¿no? En la actuación, al final, tienes que respetar y seguir un guión y las instrucciones creativas de un director. Que eso es bueno, pero es, hasta ahí llegas. Claro, claro. Cuando tú produces, tienes que hacer desde el análisis de texto, de entrada elegir el proyecto, negociar sus circunstancias en todos sentidos, tanto literarios como de producción, saber adaptarlo. El productor interviene en el diseño de vestuario, en el diseño de iluminación, de audio, cuida todos los detalles. Entonces te vuelves muy completo y hay un gran aprendizaje, por lo tanto un crecimiento tangible en todos sentidos. Entonces disfruto mucho la producción, es agotadora, pero es muy humana y es mágica y es apasionante. Digamos que si te encontraras al Jerry de hace 20 años, al Jerry que es hoy, ha habido un crecimiento y un aprendizaje brutal, me imagino, como productor. Sí, porque además te vuelves muy observador y ya no nada más das la cara, sino tú creas, haces toda la producción para que todos demos la cara y al final te vuelves como el primero y el último responsable de cada detalle. Mira, ahorita que estamos hablando de esto, me gustaría para el público joven que nos digas un poquito las funciones del productor, porque mucha gente luego no entiende como qué es producir o qué hace un productor de teatro. Brevemente me gustaría que nos dejaras como qué hace un productor, o sea, un productor teatral desde que escoge una producción hasta que la estrena. ¿Cómo sucede la magia? Primero elegir la historia, puede ser una historia original o puede ser un remake. O puede ser incluso una historia que ya esté escrita y que a lo mejor haya que adaptarla a la época o al país o al lenguaje de donde se está produciendo. Después de eso, negociar con la editorial o con alguna asociación que tenga los derechos o directamente con la o el autor. Y después de eso, generar un presupuesto, hacer un timetable, un plan de actividades, comenzar poco a poco a contratar a todos los responsables de cada área, conocidos o por conocer, escoger el teatro en donde se va a realizar, porque tiene que ser conforme a las necesidades de la historia, el tamaño del escenario y su capacidad técnica y tecnológica. Después citar y convocar a audiciones por todos los medios, privados y públicos, los castings, buscar alternativas de financiamiento, de administración o de patrocinio, y a partir de ahí comenzar un proceso de preproducción hasta llegar al estreno. En todo ese proceso, uno es el responsable de la publicidad y la difusión que se dé en todos los medios para que tenga éxito, y de ahí administrarle y darle seguimiento. Y la administración no solamente hablo de la parte económica, sino administrar las actividades de la puesta en escena que la mantengan viva. En ese camino es tener al mejor en cada área,
y Tu tener, equipo creativo, ¿no? creativo, ¿no? sí, el creativo y el técnico, y a todos tenerlos debidamente contratados a nivel jurídico para que no tengas ninguna sorpresa. Lo más importante, ¿no? Estar ahí pendiente de todo. ¿Y hay algo que tú recuerdes como productor y digas, esto siempre me causa un problema? No, gracias a Dios, también vivimos de resolver problemas, conflictos los productores, Sí. pero la clave es la psicología. A cada uno tratarlo como le gusta ser tratado para obtener su mejor esfuerzo, para sacarle provecho a su talento. Siempre hay problemas, pero son diversos. Claro. Por ejemplo, tenía yo colegas que decían que siempre tenían problemas con los músicos mexicanos. Yo al contrario, yo tengo la misma orquesta desde hace 20 años, dirigida por el maestro Juan Manuel Míguez, y son los mismos músicos, tanto los titulares como los reserva o alternantes o sustitutos, y ya somos una familia, nunca tengo problemas con ellos. Como yo fui actor muchos años, también cuido mucho el trato con esa área, con el área artística, cómo me llevo con actores, actrices, cantantes, bailarines, siempre tiene que ser con una disciplina inteligente y con una amabilidad especial, y entonces logras identificación y empatía, y entonces empiezan a respetar y a querer todavía más a esa compañía y a ese productor. Genial, pues, y eso te lo ha dado también la experiencia, ¿no? Por supuesto. Total. Jerry, bueno, ya estamos casi terminando, me quedan poquitas preguntas. Nos quedamos en una escenografía virtual, o sea, pantalla de LED, todo lo que hay hoy por hoy, o escenografía física. No, yo siempre hago un híbrido, desde que utilicé por primera vez en Rock of Ages, en la era del rock, visuales en movimiento. Siempre tengo también una parte corpórea para jugar con las luces y que sea una combinación mágica para el público. No prefiero una sobre la otra, pero sí hemos ido emigrando poco a poco en el mundo, los productores. He visto puestas en escena en Beijing, por ejemplo, en Tokio, o en Los Ángeles, en Chicago, en donde o se van radicalmente a la parte tecnológica con visuales en pantalla de LEDs, o siguen con los modelos antiguos. Yo creo que lo mejor, como en la vida misma, es agarrar, tomar, elegir lo mejor de cada una de las dos técnicas. Esta es una puesta en escena que combina, no por primera vez, pero sí ha sido de las pocas ocasiones, la tecnología, la escenografía virtual y el ambiente visual con escenografía corpórea que correrá automáticamente, dando tanto ambientes exteriores como interiores. Y me imagino que has visto como esta evolución, ¿no? También en la iluminación, la escenografía. Totalmente. Los focos son robóticos. Claro, ahora hay los focos son robóticos, las consolas, o sea, como que te ha tocado esta transición, ¿no? Sí, y es maravilloso. Y aprendes de todo como productor, ¿no? Desde cómo manejar una consola, aprendes de efectos especiales, de haze, de cuándo hielo seco y cuándo humo. Aprendes de por qué ciertos colores en cuanto a la iluminación, por qué los cálidos, por qué luz fría. Es maravilloso. Y todo ese tránsito que hay escenográficamente es lo que genera la magia para recrear y contar el cuento, ¿no? Totalmente. Y cada disciplina es importante para eso. La luz te cuenta cosas. La música te cuenta cosas, ¿no? Las emociones, ¿no? Entonces, es un ensamble perfecto entre una y otra. Exacto. Jerry, y por último, ¿tienes algún plan de alguna, que no sea teatro musical, sino que sea algo mejor en alguna serie, alguna película? ¿Tienes planes sobre algo futuro? Ahorita estamos buscando justamente una negociación con una televisora para una serie que desde hace casi un año quiero hacer en la empresa. Seguramente yo calculo que para octubre ya tendremos noticias de cuándo se grabaría. Pero ya tenemos varias partes del proceso avanzadas. Así que y mientras se tiene que acomodar todo también en los espectáculos en vivo, ¿no? Pero sí hay planes para hacer, hay 2 series de televisión, no puedo dar muchos detalles por lo mismo que una se está terminando de escribir. Y la plataforma que es en la que vamos a trabajar también nos pidió no hablar de la temática, pero serás de las primeras en enterarte. Quiero hacer casting. Vente. Y sí habría, casting, en una de ellas hay un personaje que te queda muy bien.
Ah, bueno, pues ya está. Jerry, un consejo para los jóvenes que quieren ser actores, productores, bailarines. ¿Qué nos puedes decir? Todavía me considero un joven, entonces, ¿qué Eres nos muy joven. puedes decir? Eres muy joven. Mira, lo primero es oídos sordos a los malos comentarios sobre tus sueños. Hay muchas personas que creen que es difícil llegar a sobresalir en las artes escénicas porque es un medio complicado. Y seguramente la mayoría dirán, oh, olvídalo, es muy complicado. O te pueden decir, no, ¿cómo crees? Dedícate a otra cosa. Claro. Claro. Solamente alimentarse de comentarios positivos, de inspiración, de buenos ejemplos y cerrar oídos y ojos a malos comentarios o a malos ejemplos. Otro sería el ser constante, disciplinado y hacer a un lado al peor enemigo que tiene justamente el artista, que es la pereza. Totalmente. Y todos los días soñar, despertarse con un nuevo y mejor proyecto y luchar por él. No basta con desearlo, sino hay que trabajar, entrenar todos y cada uno de los días. Sobre todo, yo digo, practicar lo que sabes y entrenar lo que todavía no dominas. Y eso es lo que te va a hacer un artista integral. Y que se metan a ProArt. Y que se inscriban en ProArt, que tenemos maestros extraordinarios. Qué padre, Jerry. Pues dinos todas las redes sociales para ponerlas aquí abajo y que la gente te pueda buscar y pues se inscriban o bueno, estén al pendiente de todo lo que estés haciendo. Por supuesto. ¿Cuáles son? En el caso de mi actividad como productor, mis redes sociales son @JerryQuiroz, Ok. con Q y con Z. En el caso de ProArt tenemos una página que es proartmx.com o un WhatsApp que está funcionando para todo el mundo de habla hispana, que es 52, tendría que marcarse, Sí. 55 48 80 14 40. Para inscribirse tenemos alumnos incluso de España, tenemos de Colombia, de Perú, de Argentina. ¿Y son cualquier edades? O ahí. Desde los 5 años en adelante. Ah, ok. Ah, ok. Y toman las clases vía Zoom, digamos. Así es, ahorita está en el Zoom profesional, pero hemos evolucionado muchísimo el audio, el cómo conectarnos, el cómo mezclar de pronto videos para prácticas con clases en vivo. Está maravilloso. Y aparte tengo el placer de conocer a alguno de tus maestros y de verdad que, no sé, conozco a Hugo Robles. creo que es Hugo Robles, perdón, y a Henry, que es una maravilla. También está Olga Casab, Jaime Rojas, Enrique Chi, la maestra Verónica Basurto, que es extraordinaria cantante también. Tenemos maestros especializados dependiendo la edad. Estaba la maestra Samantha Salgado, el maestro David Trillo, Karen Espriu. David Thor también estaba, ¿no? David Thor Thor por ahí también. en las redes sociales. Así es. Pues creo que esta labor que haces de la educación del teatro es muy importante porque hoy por hoy es necesaria tanto para, con lo que hablábamos antes, ¿no? La gente los niños que conozcan el teatro, que desde niños conozcan la cultura teatral, y para los que quieren ser artistas, para que desde chiquitos empiecen a estar en movimiento. Y qué mejor en ProArt que eres tu productor y tienes tú las producciones para Claro. también, ¿no? Les das oportunidades. Los esperamos. ¿no? Así Pues, es. Jerry, te agradezco mucho desde Madrid. Gracias por darme esta media hora un poquito más. No quería hacerlo muy largo también para que el público lo disfrute. Y pues muchas gracias. Sabes que te admiro, que te quiero y que estoy segura que algún día nos vamos a reencontrar. Y claro que muchas sí. Cosas. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Éxito por allá. Y un abrazo para todos nuestros amigos de España. Los queremos. A ver cuándo vienes. Ya pronto, si Dios quiere. Y a producir cositas también. Ya verás que sí. Tengo entusiasmo, creo que en septiembre, si está la situación un poco mejor a nivel mundial, de ir a España, justamente. Iría a San Sebastián, así que ojalá y nos podamos ver por allá. Al norte. Sí, hacia el norte, cerca de la frontera con Francia, ¿no? Es justo la fronterita. Ay, pues muchas gracias por todo. Te felicito por todo lo que estás haciendo, mucho éxito
y que termine pronto la pandemia para que las puertas del teatro y el arte y la magia vuelvan a surgir. Cuídate quiero. mucho. quiero. Te quiero y gracias. Adiós, Jerry. Adiós, Jerry. Adiós, gracias por todo. Bueno, vamos a comenzar a grabar ya el segundo capítulo. Tengo que decirle a la gente que se suscriba. No se me va a olvidar. Que se suscriban, campanita, like y compartir. No se me olvida. Lo prometo.